Muy buenas noches, estimados estudiantes. Somos el grupo número 22 y está integrado por Ana Álvarez, Irma González, Juana Zarango y mi persona, Juliana Chuña. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cual es las plantas pulmones de la tierra. Y como subtemas tenemos el ciclo vital de las plantas, clasificación y utilidad. Las plantas necesitan protección y cuidado. Para esto es necesario tener en consideración cuál es nuestro objetivo de aprendizaje. Es explorar y comprender los ciclos de vida y las características esenciales de las plantas para establecer semejanzas y diferencias, clasificarlos en angiospermas y gimnospermas y relacionarlas en su hábitat. Para esto vamos a iniciar con una dinámica, ¿verdad? Veo, un ser vivo que come, respira y no habla. Veo un ser vivo que se sostiene sin tener pies. ¿Qué será? Plantas. Muy bien. A continuación, vamos a analizar un poco sobre qué son las plantas. Las plantas son seres vivos, autosuficientes, es decir, que éstas pueden alimentarse solas y crecer solas, ¿verdad? Vamos a observar esta imagen que tenemos en la parte inferior y a identificar a qué pertenece. ¿Será a árboles, a arbustos o hierbas? ¿A qué pertenecerá esta imagen? Hierbas, hay hierbas. Muy bien. Hierbas. De igual manera, vamos a continuar con cómo clasificar a las plantas por su extracto, el tamaño. Dentro de ellos tenemos lo que son árboles, arbustos y hierbas. Como podemos observar, tenemos varias clases de árboles o plantas. Tenemos lo que son los árboles, que vienen a ser plantas de tronco leñoso, en especial gruesos, y que se ramifica con una altura bastante grande, y mientras que lo que son los arbustos son árboles o plantas que tienen el tallo principal igualmente leñoso, pero se ramifica con poca altura. Y dentro de ellas también tenemos lo que son las hierbas, igual son plantas que carecen de tronco leñoso permanente, pero cuyo tallo es de tejido blando y de color verde. Y la planta aparece después de dar la simiente. Entonces, estimados estudiantes, como podrán observar ahí, tenemos una variedad de plantas. Como podemos observar la primera, ¿a qué será que pertenece? ¿A un árbol, arbusto o a hierbas? A un árbol. Correcto, Un correcto. árbol. La que se encuentra en tercer lugar, Tercer lugar es una hierba. muy bien. Y la que se cuenta en quinto lugar, También tenemos unas hierbas. correcto. Entonces, miren, podemos observar una variedad de clasificación de plantas entre árboles, arbustos y lo que son hierbas. De la misma manera podemos establecer lo que son semejanzas y diferencias entre aquellos árboles, arbustos y hierbas. Como podemos observar, tenemos principalmente un árbol totalmente grande, más conocido como podemos medirlos es en altura, ¿no es cierto? Igual tenemos lo que son los arbustos, como podemos observar, son plantas de tamaño más pequeño,
Y sus tallos, a la mayoría son de un solo tamaño, casi más parecidos a lo que son ramas. No, ya no lo podemos diferenciar como diríamos, como al árbol que tiene su tronco totalmente bien alto. Es una diferencia que podemos encontrar entre los arbustos y principalmente entre las hierbas. Como las hierbas podemos observar son totalmente, a la cuenta diríamos que son hojas que no vendrían a ser totalmente troncos leñosos y totalmente vendrían a ser flexibles. Con un viento pues podemos darnos cuenta que ellas totalmente se van a volver como flexibles, ¿no es cierto? Bueno, ¿Está entendido esa parte? así es, sí, Sí, señorita. ¿Cierto? Entonces, igual tenemos como dentro de las hierbas podemos observar a unas plantas, diríamos, tipo ornamentales que también vienen a ser tipo hierbas, pero nos sirven como plantas ornamentales que las podemos tener como adornos incluso en nuestros hogares. En especial, como les digo yo, pues yo aquí lo que es en mi casa, sí tengo esas tipas de plantas, tipo hierbas. No sé si ustedes tienen en las de ustedes. Sí, sí tenemos de sí, algunas, sí señor. conocemos. Sí, Ah, ya. sí, señorita. Muy bien. Entonces, estimados pues estudiantes, como una actividad que les dejaría, pues sería que podamos observar ahí, completar la actividad colocando cada uno el nombre al tipo de planta que pertenece, sería árbol, arbusto o hierbas. ¿Sí? Así es, mis estimados niños y niñas. Es bueno también recordar que las plantas, al igual que los animales y nosotros, las personas, son seres vivos que necesitamos cuidado, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y también morimos, ¿verdad? Las plantas también necesitan de mucho cuidado porque son seres vivos. Las plantas se clasifican también, tenemos plantas sin flores y plantas con flores. Las plantas sin flores pues necesitan sombra y humedad para vivir. Y en este caso tenemos aquí los musgos. Ahí tenemos los musgos que son plantas pequeñas con tallitos y hojitas y raíces muy diminutas. También tenemos el caso de los helechos, que esto nos cambia un poquito. Y los helechos son más grandes, tienen un tallo grueso que crece bajo la tierra y una hoja muy grande. Esto es lo que se refiere a las plantas sin flores. También tenemos las plantas con flores, tenemos las gimnospermas y las angiospermas. Las plantas gimnospermas, perdón, tienen flores pequeñas y no producen fruto. Casi todas son árboles, como el pino, el abeto, etc. Tenemos también las angiospermas. En cambio, esto es lo contrario. Las angiospermas tienen flores y producen fruto. Aquí, mire, tenemos una figurita de una manzana, también tenemos la amapola, el tomillo, etc. Las plantas también nosotros podemos clasificarlas según su tamaño. Podemos clasificarlas como hierbas, arbustos y árboles. En el caso de las hierbas, pues las hierbas ya sabemos que ellas tienen un tallo muy fino y es flexible, se puede doblar, ¿verdad? Y es de Sí, color profe. verde. Y estas plantas son bajitas, ¿ya? Entonces los arbustos, estos son un poquito, ramas crecen cerca del suelo y los árboles y sus ramas salen en la parte alta. Así es, mis estimados niños y Sí, niñas. profe. Estimados niños, en, en el trayecto de esta clase vamos a hacer la evaluación. La evaluación va relacionada al tipo de tallo de una planta con su tamaño. Vamos a observar la definición de cada objeto, de cada imagen. Luego vamos a enlazar correctamente. Para ello tenemos la primera pregunta que dice, tiene muchos troncos delgados y duros. Miden más o menos lo mismo que tú y o aún poco más.
¿A qué se relaciona? ¿Será un árbol, un arbusto o hierba? ¿Qué dicen, estimados niños? Me van a contestar ese momento. Arbustos. Es un arbusto. Muy bien, gracias. Vamos a la siguiente definición. Tiene solo un tallo grueso y duro que se llama tronco. Generalmente su altura es mayor que la de una casa. ¿Qué Pertenece será? a árboles, profe. Es un árbol. Un árbol, muy bien, excelente. Felicitaciones. Vamos a la siguiente pregunta o definición. Tienen tallos pequeños y suaves. Son de tamaño pequeño. ¿Qué dicen ustedes? ¿Con cuál enlazamos? ¿Con qué imagen? A hierbas. Hierbas. Bien, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Realizar un grupo, un afiche explicando la clasificación de las plantas por su tamaño. Estimados niños, ustedes van a imaginarse qué pueden poner en el afiche. Me van a contestar. ¿Podríamos dibujar una planta de naranja que pertenecía a un árbol? Muy bien, un Podríamos árbol. podríamos también Gracias. dibujar un pino. Excelente. También podríamos dibujar lo que pertenece a una planta como hierbas, a los claveles. Muy bien. Felicitaciones. ¿Están preparados para esta evaluación, chicos? Sigamos adelante. Continuando para motivarlos a que tengan una excelente nota, vamos a recitar una recitación que dice así: semillita, semillita. Semillita, semillita, que del cielo se cayó. Dormidita, dormidita, en la tierra se quedó. ¿Dónde está la dormilona? Un niño preguntó. Y desde el cielo las nubes contestaron: una planta ya creció. Gracias. Que tengan un excelente día, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, gracias.